los Hechos de los Apóstoles. El libro apostólico, los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a querer abundar diría yo, la iglesia crecida, en gran crecimiento, la iglesia apostólica. Y hay tres palabras que yo quiero usar como tema. Tres palabras que vienen siendo el tema: ascenso, descenso y extensión. ¿Cuál es el tema? Ascenso, descenso y extensión. El tema, el texto tema para el libro entero de los Hechos de los Apóstoles. El texto tema es el capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea Dios. Esto se llama el texto resumen, que resume el libro entero de los Hechos de los Apóstoles. Este texto, y lo vamos a ver más adelante. Se dice el texto resumen. El autor de los Hechos de los Apóstoles es Lucas. Dice el primer verso del capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo. ¿En cuál tratado? Vamos al primer tratado. Lucas, capítulo 1. ¿De qué habla Lucas en ese primer verso del capítulo 1 de los Hechos? Está hablando del primer tratado. Y ese primer tratado lo dirige, dice, oh excelentísimo, ¿cómo? Teófilo. En el capítulo 1 de Lucas, verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo. Entonces, Lucas, Evangelio según San Lucas, es el primer tratado. Evangelio según San Lucas es el primer tratado. Este señor, que tanto Lucas como los Hechos le dice, excelentísimo. ¿Cómo le dice? Excelentísimo. Los únicos versos que mencionan su nombre en toda la Biblia es en esos dos versos. En Lucas 1:3 y en Hechos 1:1. Nunca más se vuelve a nombrar ese nombre. Pero ese personaje
se le escribieron 2 libros de la Biblia. Los 2 libros fueron escritos dirigidos a él. Ya con eso sabemos qué calidad de persona tendría que ser. Y le tiene un título que le da Lucas. ¿El título de qué? Entonces, por ese título sabemos que tenía que ser una persona, creemos que era griego. ¿Por qué? Porque Lucas le escribe a los griegos. Mateo le escribe a los judíos. Marcos le escribe a los romanos. Y Lucas le escribe a los griegos. Entonces se cree que Teófilo era un griego, pero que tenía una posición de excelencia en la iglesia. Cuando Lucas, que para entre paréntesis, ¿qué era Lucas? Un médico, un doctor. Cuando Lucas le dirige los 2 libros a este hombre, se cree que era una persona de excelencia. El verso 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces eso es lo que dice el verso 1 del capítulo 1 de los Hechos, en el primer tratado. ¿En el primer qué? Tratado. Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Porque el Evangelio según San Lucas son las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día que fue recibido arriba. O sea que Lucas acaba hasta el día que ascendió y fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces el doctor Lucas le escribe a este hombre el primer tratado, que es el Evangelio según San Lucas, y este hecho de los apóstoles viene siendo, ¿cuál será? El segundo tratado. Ok. ¿Por qué hay comentaristas, y yo estoy a favor de ellos, que dicen que no se le debió de poner Hechos de los Apóstoles, que se le debió poner Hechos del Espíritu Santo? Porque lo que acá hay en los Hechos son Hechos del Espíritu Santo. Y en el primer tratado habló del segundo personaje de la Trinidad, que es el Hijo. En el primer tratado, en Lucas, Evangelio según San Lucas, habló del Hijo. Pues en el segundo tratado, Hechos de los Apóstoles, habla de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y por eso es que muchos creen que se le debió haber puesto Hechos del Espíritu Santo a su nombre. Hay 2 apóstoles en el cual se divide el libro. 2 apóstoles. Apóstol Pedro, iglesia judía. Es del capítulo 1 al capítulo 12. Apóstol Pablo, iglesia gentil. Del capítulo 13 al 28. Ese libro de los Hechos se divide en esos 2 apóstoles.
El tema que le puse, ¿cuál es el tema? Ascenso, descenso y extensión. Ascenso es el capítulo 1. Ascendió Jesús en una nube al cielo. Capítulo 1. Ascenso. Descenso es el capítulo 2. Descendió en el capítulo 2. A ver, ¿quién fue el que descendió? Descendió el Espíritu Santo en el aposento alto. Ese es capítulo 2. Extensión, el capítulo 3 al capítulo 28. Se extendió el Evangelio por el mundo. Ascenso, ascendió en una nube. Descenso, descendió el Espíritu Santo. Y extensión, se extendió el Evangelio por el mundo. Gloria a Dios. Acá yo quiero que veamos en el capítulo 1 de los Hechos. Vaya buscando su Biblia, tener la Biblia ahí para que se dé cuenta. El verso 3. El verso 3. A quien también, después de haber padecido, ¿después de haber qué? Padecido. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús resucitó, que celebramos, y está a punto de celebrarse ahora en el mes que viene, o este mes, ¿verdad? En marzo, ¿no? Easter, Pascua. Ese día le llaman Easter y Pascua. Que nosotros le decimos el día de resurrección. ¿El día de qué? Jesús resucitó en Pascua. Pascua resucita. Se aparece vivo. ¿Cuántos días? 40 días. Pascua es una de las fiestas judías más grandes. En Pascua fueron liberados de la muerte de los primogénitos. Las 10 plagas de Egipto, la última plaga era la plaga de la muerte de los primogénitos. En Pascua fueron liberados de la muerte de los primogénitos por un cordero pascual. Ellos tenían que comer 3 cosas que menciona ahí Éxodo. 3 cosas. La carne de cordero, 1. 2. Panes sin levadura. Y 3. Hierbas amargas. Esa era la comidita. La comidita que se iban a comer. Pero que la sangre de cordero, cuando mataban al cordero, las iban a poner la sangre en un recipiente, iban a ir a la puerta y iban a pintar los postes de sangre de cordero. Cuando pasaba el ángel de muerte, veía sangre de cordero en el lugar del primogénito de la casa, había muerto un cordero. En el lugar del primogénito, el ángel pasaba de largo y no mataba
al primogénito, porque había muerto un cordero. Entonces esa marca de sangre de cordero, mientras que adentro estaban comiéndose la comidita. Pero esa comidita habían instrucciones cómo comérsela. Se la tenían que comer parados, no sentados en una mesa. No. Era parado, era con el cinto puesto, era con las sandalias puestas, porque esa era la última comida que iban a comer en Egipto. Porque además de ser liberados de muerte de primogénito, iban a ser liberados de Egipto. ¿Iban a ser liberados de qué? De la esclavitud de Egipto. Eso es Pascua. ¿Eso es qué? Entonces Él resucitó en Pascua. Entonces Pascua, ¿qué es Pascua? Para nosotros, ¿qué es Pascua? Pues Pablo dice, a ver, Pascua. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Alguien que me lo busque. Pero quiero las palabras exactas. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Si lo encontró, léalo en altavoz. ¿Quién lo lee? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo. Entonces la Pascua nuestra es Cristo. Cristo viene a ser lo que dijo Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Lo que dijo Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. Tanto Isaías profetizó de ese cordero. Juan Bautista habló de ese cordero. Y ahí dice Pablo, vuestra Pascua, que es. Entonces, la Pascua es salvación. La Pascua es Cristo. Ahora, había desde el día de Pascua, que fue cuando resucitó, había que contar 50 días. ¿Cuánto? 50 días. Que eran exactamente 7 semanas. Una semana de 7 días. Si usted, a ver, acá hay alguien que haga número. 7 semanas. De cada semana 7 días. ¿Cuántas? 49 días. El próximo día era el día 50. Se contaban las 7 semanas y el próximo día era 50. Y el día de 50 se celebraba Pentecostés. ¿Qué Pentecostés quiere decir? 50. Pentecostés quiere decir 50. ¿Sabemos de los 5 libros de Moisés? ¿Cómo se llaman los 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico. No. ¿Cómo le dicen? Pentateuco. ¿Qué es el penta? 5 libros. Penta es 5. Pentecostés es 5. Penta es 5. Pente es 5. Entonces Pentecostés es 50. Desde Pascua a Pentecostés. Era la ofrenda de las primicias de los frutos de la tierra. Se la llevaban al sacerdote y el sacerdote hacía